Hola mis queridos hermanos, esta semana estamos teniendo el mensaje desde las nuevas oficinas aquí en el santuario, la iglesia que estamos plantando y cuyo servicio de inauguración será el próximo 3 de noviembre. Estamos trabajando, ustedes quizás mientras yo grabo esta enseñanza van a estar oyendo algunos ruidos de lo que es cosas que estamos construyendo, pero queremos tener un mensaje de la palabra para ustedes esta semana y quiero tomar un momento para orar por la palabra y dar gracias a Dios por este privilegio de poder estudiar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, que esta semana es una semana preciosa, es una semana linda, Señor, es una semana con retos, con desafíos, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a estar ayudando y que vas a estar proveyendo para todas las cosas, Señor, que son necesarias en nuestra vida. Hoy, Señor, queremos estudiar tu palabra por unos minutos, Señor, y que tu palabra, Señor, nos hable, Señor, cosas importantes para nuestra vida. Gracias, Señor, por esa palabra preciosa. Amén y amén. Bueno, mis amados, quiero hablarles esta semana sobre un tema que se titula Pasión por presentar el Evangelio. No es un tema nuevo, es un tema que siempre estamos tratando de comunicar, siempre estamos tratando de llegar al corazón de los pastores. Queremos que la gente esté emocionada, estimulada para predicar el Evangelio de las buenas nuevas. Y quiero dar gracias y dar reconocimiento. Estoy usando un bosquejo del pastor Daniel Im, que es director de multiplicación de iglesias de LifeWayNewChurch.com, y me pareció muy lindo el bosquejo que él tiene, así de que voy a estar hablando de este tema. Y comenzando, me gustaría llamar la atención de cómo cuando nosotros tenemos oportunidad de vender algo, tener un producto para la venta o un servicio para ofrecer, necesitamos estrategias para poder llegar a las personas que posiblemente puedan estar interesadas. Y eso es lo que se conoce comúnmente como mercadeo. Y hay formas de hacer mercadeo, varias formas de hacer mercadeo. Una persona, por ejemplo, le cuenta a otra persona de ese producto, de ese servicio y por qué le agradó el producto o el servicio. Otras personas pues se valen de los medios de comunicación, de los medios de online, videos, hacen propagandas en donde comparten acerca de esos productos, en donde comparten acerca de esos servicios. Las personas llegan a estar tan convencidas de un producto, de un servicio, de manera que siempre están usando lo mismo, siempre están comprando lo mismo, siempre están contratando las mismas compañías y a veces es de lo único que ellos hablan. Se convierten en una especie de evangelistas de ese producto o de ese servicio. Hablarles a otros de Jesús no tiene nada que ver con mercadeo, pero sí requiere de que nosotros seamos muy persuasivos. La persuasión. Vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 5, en donde Pablo escribe acerca de la persuasión. Pero Pablo no escribe para convencer a nadie, sino para contarle a la gente qué fue lo que a él le persuadió para hablar a otros acerca de Cristo. El asunto que tenemos entonces que tratar hoy es que Dios nos llama a presentar el Evangelio. Dios nos llama a presentar el Evangelio. Aproximadamente entre los años 50 y 52 después de Cristo, Pablo plantó la iglesia de Corintio y por 1 año y medio estuvo allí predicando. Los siguientes 3 años él siguió conectado con ellos, pero estaba viajando y les escribía y les venía y les visitaba para responder a sus preguntas y para darles dirección. En el año 56 después de Cristo, Pablo escribió lo que conocemos nosotros como la segunda carta de los Corintios, y la escribió para refutar a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Corintio y estaban cuestionando su carácter
de apóstol y estaban cuestionando su integridad. Y vamos a mirar lo que la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice así: así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Mientras continuemos nosotros viviendo aquí en la tierra, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que al Señor le agrada. Y lo hacemos por amor, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero también lo hacemos porque un día todos nos vamos a presentar en el trono del juicio de Cristo. Nos vamos a presentar para rendir cuentas de nuestras vidas, de todos nuestros actos y de las motivaciones que impulsaron esos actos. En el verso 11, Pablo menciona la fuerza que impulsa su ministerio, y esa fuerza fue el temor del Señor. El temor del Señor. Es probable que usted haya visto algunos de estos carteles que son motivadores, cosas que la gente escribe, cosas que la gente quiere promocionar y a veces usa a sus paredes de sus negocios o sus ventanales en sus comercios, en sus edificios, y ponen bellas ilustraciones con frases que inspiran, que motivan a las personas que los leen, que las ven, y trabajar más para que haya mejores clases de personas. Ese es como el fundamento de esos mensajes. Tratar de que la persona medite en ciertas cosas que les hagan ser mejores a ellos. Estos carteles posiblemente generan pensamientos que son agradables, pero ¿realmente nos motivan? Pues en el momento nos hace sentir bien, pero ¿realmente nos motiva? Hay dos tipos de motivaciones. Una motivación es la que nos impulsa a hacer algo para obtener un beneficio, y es beneficio externo. Por ejemplo, levantarse uno a las 4:30 de la mañana para repartir periódicos porque necesito el dinero. Hay un beneficio. Otra motivación nos impulsa a hacer algo solo por la satisfacción interna que nos produce ese hacer algo, sin necesidad de recibir nada a cambio, sin recibir de otras personas nada. Eso es como, por ejemplo, sirven en nuestra iglesia los voluntarios. ¿Qué nos motiva a nosotros a presentar el Evangelio a otros? Pablo señala una satisfacción interna. Dice, puesto que conocemos el temor del Señor, procuremos convencer a todos. Puesto que conocemos el temor del Señor. Ahora, Pablo no se refiere aquí a tener miedo de Dios, ni tener ninguna fobia como tienen muchas personas, fobias a las serpientes, otros tienen fobias a los payasos. No, él está hablando de un temor que surge de un respeto, de una admiración profunda. Y este temor reverente, este profundo y amoroso respeto, motiva a Pablo a vivir de tal manera que va a agradar a Cristo en todo. Ahora, el mismo temor debiera motivarnos a nosotros a vivir de la misma forma mientras convencemos a los hombres del Evangelio. Veamos otra cosa más que nos debe impulsar a hablar de Cristo. En 2 de Corintios 5, versículos 14 al 17 dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, y aún así a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, que conocimos desde el punto humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo.
Entonces, como les dije, hay un autor de este bosquejo, de esta enseñanza, el pastor Daniel. Cuando él estaba comprometido con la que hoy es su esposa, él quiso hacer algo muy especial para ella en el día de San Valentín. Él todavía era un estudiante, pues con ingresos muy limitados, así que no podía pagar una cena en un restaurante. Así, eso lo impulsó a él mismo cocinar un plato gourmet. Ahora, lo que lo hizo particularmente especial para su prometida fue el hecho de que él lo preparó con sus propias manos, aunque él nunca antes había cocinado. Ahora, ¿qué fue lo que lo impulsó? El amor. O sea, el mismo amor que luego lo motivó a trabajar en un local de comidas rápidas todo el verano para poderle poner un anillo de compromiso en el dedo a su novia. El mismo amor que lo motivó a mudarse al otro extremo del país para vivir en la misma ciudad que ella iba a vivir. El amor nos lleva a hacer grandes cosas, como presentar las buenas nuevas de Cristo a quien necesitan oír esas buenas nuevas. En ese pasaje se destacan grandes verdades como parte del mensaje que Pablo se sentía obligado a presentar. ¿Cuáles son esas verdades básicas del Evangelio que toda persona necesita conocer? Quiero repasar con ustedes eso. Es bien sencillo. Verdades básicas del Evangelio que toda persona necesita conocer. Tú las necesitas conocer y tú necesitas que otros conozcan estas verdades fundamentales del Evangelio. Primero, Cristo murió por todos, como dicen los versículos 14 y 15. Cada uno de nosotros ha pecado. El castigo por no vivir conforme a la obediencia de Dios es muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero Jesús estuvo dispuesto a cargar sobre sí mismo la muerte de todos nosotros, o sea, la muerte que todos nosotros merecemos. Segunda cosa, Cristo resucitó por todos, y eso está en el versículo 15. Dios resucitó a Jesús y todos los que creen, todos los que confían en Jesús, resucitan para vida eterna. Y tú puedes encontrar esto en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. En Romanos 6, versículos 5 y 9. Tercera cosa, podemos vivir para Cristo. Y eso también está en el versículo 15 de este pasaje. Cristo viene a morar en sus seguidores. No estamos solos porque Él nos da de su Espíritu para que nos ayude a vivir y para que nos ayude a darle gloria a Él, Él viviendo en nosotros. Luego, cuarta cosa, somos hechos nuevos en Cristo. Jesús no solo quita nuestros pecados, sino que también Él nos da una vida nueva. Presentar el Evangelio no es un acto religioso, ni es una tarea más de nuestra enorme lista de tareas. No, es una consecuencia natural de haber experimentado el amor de Jesús. Éramos vasos rotos por nuestros pecados, quebrantados estábamos por ellos, pero Cristo cargó nuestros pecados y nuestros quebrantos sobre sí. Él murió por usted y murió por mí para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por esa razón, presenté el Evangelio de Jesucristo con valor. Por esa razón, tú debes presentar el Evangelio de Jesucristo con valor. Proclame las buenas nuevas por el amor de Cristo que le impulsa. En 2 de Corintios, capítulo 5, sigue diciendo en los versículos 18 al 21, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó
el mensaje de la reconciliación. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hecho justicia de Dios. Sabemos, mis amados hermanos, por las relaciones que tenemos, que la reconciliación es necesaria cuando dos personas están distanciadas. Pero nosotros estamos más que distanciados de nuestro Creador. Nosotros nos rebelamos y nos convertimos en enemigos de Dios a causa del pecado. Pero gracias a Él, porque no nos dejó así. Dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estamos reconciliados con Dios. Sin duda eso es una muy buena noticia. Sin embargo, para muchos cristianos, su comprensión o lo que comprenden del Evangelio termina ahí. Ven gran beneficio del Evangelio para sí mismos, pero no ven que se nos ha encomendado la tarea de presentar esta oportunidad de reconciliación a otros. Ese es nuestro ministerio. Debido a este ministerio, Pablo nos llamó embajadores de Cristo. El deber principal de un embajador no ha cambiado desde el tiempo de Pablo, sigue siendo exactamente igual. Un embajador representa a su país en territorio extranjero. Cuando un embajador de los Estados Unidos habla con un gobierno extranjero, quien habla son los Estados Unidos. Quien habla es los Estados Unidos. De la misma manera, nosotros representamos a Jesús. Somos embajadores del Rey Jesús en un lugar que no es nuestro verdadero hogar. Esto significa que debemos vivir de tal manera que cuando los demás nos vean, puedan ver a Jesús. Como embajadores de Cristo, nuestras palabras, sean correctas o no, todas nuestras palabras se ven como un reflejo de Él. Por eso Pablo dijo también, como si Dios rogase por medio de nosotros. El plan de Dios para salvar al mundo nos incluye a usted y a mí. Si usted es seguidor de Cristo, Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación. Si usted es una nueva criatura en Cristo, Dios lo ha comisionado para presentar este mismo mensaje de reconciliación a otros. Usted es un embajador de Cristo y Dios quiere usarlo para llevar el Evangelio a otros. Así que vaya, lleve el mensaje. Cuente a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Hable sobre cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Cuénteles cuáles eran sus prioridades, cómo tomaba usted sus decisiones. Y después hable de ese momento en el que usted reconoció que lo suyo era insuficiente. Cuente cómo todo cambió cuando usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador. Sea un embajador de Cristo y cumpla el ministerio de la reconciliación. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios y deje que Él haga el resto. Dios le ha bendecido, le seguirá bendiciendo para que sea de bendición. Dios quiere obrar a través de usted para que su reino venga y su voluntad se haga en su hogar, en su vecindario, en el lugar donde usted trabaja o estudia, en su ciudad. ¿Estás dispuesto a ir? Espero que sí. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Déjame enseñarte lo que encontrarás.
Aquí es donde te estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Desde aquí, tú recibirás el alimento para tu alma. Nuestra casa tiene una capacidad para 400 personas. También hay un segundo nivel, desde donde podrás apreciar con claridad lo hermoso que es este lugar y todo lo que en él se lleva a cabo. Desde aquí, seremos dirigidos por nuestro grupo de alabanza y entonaremos cantos de júbilo y adoración a nuestro Dios. Aquí tenemos nuestro comedor, donde nos sentaremos a compartir y, por supuesto, disfrutar del pan y las delicias que nosotros sabemos preparar. Estas son nuestras oficinas. Hay salones con el equipo necesario para las enseñanzas de nuestros hijos, donde también ellos tendrán la oportunidad de jugar y divertirse. Este es nuestro cuarto de oración. Te invito a nuestra gran apertura el día 3 de noviembre a las 11 de la mañana, nuestra iglesia, El Santuario. Estamos ubicados en el 1026 Sur East Street, Anaheim, California 92805. Los esperamos. Llenos del Espíritu Santo.